Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Dayana Barrales, Tomás Barolini, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponjar. Buenas, ¿cómo están? Bueno, en esta columna de los dioses están locos, vamos a hablar de un tema que un poco ha atravesado varias columnas, pero en estos años creo que no lo hemos abordado estrictamente, que es la comprensión del neoliberalismo como una religión. Sí, como una religión. Templo, Dios, símbolos, signos. Y bueno, uno de esos símbolos que todos quizás alguna vez tuvimos en la mano y quizás varios le han apostado o le han prendido varias velitas, es al dios del dólar. Y una cosa bien peculiar, si hemos prestado atención, quizás si alguna vez tuvimos un billete de, aunque sea $1 en la mano, que dice una frase: In God we trust, en Dios confiamos. Esta frasecita, que parece que está colocada ahí como de rebote, en un estado supuestamente laico como el estadounidense, cosa que sería bastante discutible, es interesante que el billete verde, sobre el cual muchos nos preocupamos en algún momento de guardar, ahorrar, tener, ver si sube, si baja, a cuánto está, tiene esta frase y está impresa en un papel moneda, en un billete. Y este sistema simbólico que es el dólar funciona como una fe. Y justo en un pueblo, en un país como el estadounidense, que tiene también desde su comprensión esta idea de ser un pueblo elegido, escogido, con un destino manifiesto. O sea, de que Estados Unidos fue elegido para salvar al resto de las naciones y ser la defensora de la libertad. O podríamos decir, del capitalismo también. Esto en el contexto de la Guerra Fría, esta idea de que Estados Unidos tenía esta misión de salvar a su patio trasero, o sea, a nosotros, se veía muy claro en la doctrina de la seguridad nacional y en los documentos Santa Fe. Esto está bien explicado en nuestro libro que escribimos con Dayana Barrales, De qué lado está Cristo, Religión y Política en Uruguay de la Guerra Fría. No para pasar el chivo, pero porque ahí pueden leer en profundidad. Pero en uno de los documentos, el Santa Fe I, escrito en 1979, año bastante clave, un año antes había asumido Juan Pablo II, papa encargado de combatir la teología de la liberación. Había subido Margaret Thatcher en Inglaterra, la dama de hierro. Y tenemos también al señor Ronald Reagan. El documento Santa Fe dice así: la política exterior de Estados Unidos debe empezar a contrarrestar y no solo reaccionar en contra de la teología de la liberación, tal como se utilizaba en América Latina por el clero a ella vinculada. El papel de la Iglesia en América Latina es vital para el concepto de libertad política. Desafortunadamente, dice el documento de Santa Fe, prestemos atención al nombre también, Santa Fe, las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado la Iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo, infiltrando a la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas. Esto dice este documento, que bueno, fue una guía, una orientación. Y acá vamos cómo se ata esta idea geopolítica de la doctrina de la seguridad nacional, que tiene en sí también una comprensión de combatir un tipo de teología
que consideraban una amenaza, una infiltración comunista, un problema. Y luego, cómo esta es utilizada, esta doctrina de la soberanía nacional, también para instalar un sistema económico. El sistema económico del dios de la mano invisible, o sea, del neoliberalismo. Y ahí vamos a la otra vertiente de esta conjunción de capitalismo, neoliberalismo como religión, a uno de sus ideólogos, Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía también justo en el 1976, que junto con Friedrich von Hayek son de los economistas más influyentes del siglo XX. Friedman, muy importante en la Universidad de Chicago, ahí tenemos que pensar en los Chicago Boys, en la Fundación Rockefeller. Friedman y Hayek tenían una fe de tipo, podríamos decir, una fe religiosa, predicaban una fe ciega en la libertad del mercado, y donde el Estado no tenía que intervenir. O sea, su comprensión de justicia o de sociedad es que el Estado no debía intervenir, ni subsidiar, ni empleos, ni viviendas, ni educación. La mano invisible del mercado debía guiarnos, generar nuestra bienestar, cosa que el mercado lamentablemente no hace. Incluso este amigo Friedman también asesoró, a varios presidentes de Estados Unidos y a la señora Thatcher que mencionábamos hace un ratito, y todos financiados en parte por la Fundación Rockefeller, y que financiaron la fundación de esta parte de la Cátedra de Economía de la Universidad de Chicago, donde estudiaron también los muy famosos Chicago Boys, famosos por instalar en el tiempo de Pinochet el modelo neoliberal en Chile y llevarlo a su máxima expresión en lo que se refiere a Latinoamérica. Ahí vamos a otra pata, estos Chicago Boys, amigos, socios, economistas de Pinochet. También economistas estadounidenses Friedman y Hayek, ambos grandes admiradores del dictador chileno, y pertenecían a algo que mi amigo Gabriel de la Costa ha investigado muy bien, se lo recomiendo leer, en el libro de La Reacción, la Sociedad de Montpellier. Sociedad Montpellier, que está eso en honor a un lugar en Suiza, y que habían fundado en 1947 un think tank, como se dice, un lugar para generar ideas, de donde los intelectuales neoliberales llevaban su idea de salvación del mundo al resto de los mortales. Y este think tank se reunió varias veces ahí en Chile y saludaba obviamente a la dictadura pinochetista como una gran defensora de la libertad. Y ¿qué tendrá todo que ver, o qué tiene que ver o no, con el tema religioso? Del caso chileno podríamos decir que justamente Tradición, Familia y Propiedad, Opus Dei y otros grupos vinculados al catolicismo conservador fueron los grandes ejecutores, junto con estos Chicago Boys, algunos católicos, también de la implantación del neoliberalismo en Chile. Fueron parte de la élite económica que llevó la reforma neoliberal, la que vendió Chile. Asimismo, en España había pasado algo parecido. En el franquismo, una élite católica vinculada al Opus Dei también había estado muy cercana al franquismo y al modelo económico, a la instalación de un modelo económico neoliberal. Y la TFP, la Tradición, Familia y Propiedad, siempre podríamos decir que tenía esta opción por los ricos, o sea, se preocupaban por evangelizar y llegar a las clases pudientes. No era para los pobres. Ahí tenemos esta segunda vertiente. Y vamos a la última vertiente,
que es la más nueva, quizás es la que más nos resuena hoy, es la vinculada a la teología de la prosperidad. No sé si han escuchado alguna noche algún pastor de estos que dicen por la tele o por la radio: si le das a Dios 1.000 pesos o le ofrendas 10, te va a devolver 1.000, y si le das 1.000 te va a devolver 10.000. Dios te va a multiplicar tu ofrenda. Esta idea de intercambiar con Dios o negociar o ofrecer ofrendas para que los dioses o la deidad te devuelva, en verdad es una idea bastante vieja, antropológicamente antigua en el ser humano. Llevar sacrificios, ofrendas, esperando que los dioses respondan a las cosas que los humanos hacemos. Pero esta idea muy antigua fue retomada por algunos teólogos, pastores pentecostales, neopentecostales en Estados Unidos, y digamos que le dieron mucha difusión por los medios de comunicación, el televangelismo, y bueno, primero con la radio, después con la televisión. Y esta teología hoy está muy difundida en toda América Latina, y vamos a decir que prendió mucho, porque también se ata a muchas ideas que nuestra sociedad de consumo tiene, ¿no? Del éxito, de que si estás bien económicamente vas a ser feliz, y de alguna manera es un antagonista de la teología de la liberación, que dice Dios está del lado de los pobres. Esta teología dice Dios está del lado de los exitosos, de los que triunfan. Y bueno, esta teología se fue desarrollando por toda América Latina, y también con una lógica que no solo que Dios está contigo si se muestra económicamente en tu éxito, sino también por la negativa, podríamos decir, que si Dios no te bendice, algo estarás haciendo, algo estarás ocultando. Y otra característica que se emparenta entre esta teología y el neoliberalismo como religión es que también utilizan muy buen marketing, y una lógica también de mercadeo, de estudio de audiencias, de mercados, etc. Aparte de que son teologías y formas de ser iglesia, podríamos decir, entre comillas, que se transnacionalizan, se replican y se difunden. Para terminar con esta reflexión, ya pasamos un poco por los orígenes históricos, por el contexto de la Guerra Fría, por la vertiente católica, por la vertiente pentecostal. Ahora terminaría haciendo una reflexión en torno al sistema neoliberal, también como un sistema simbólico, de ideas, filosófico, realmente muy trascendente y muy efectivo. Porque consciente o inconscientemente el neoliberalismo y el capitalismo es algo que vivimos, practicamos, habitamos el capitalismo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Podremos resistirlo o no, más o menos, pero es algo que está en nuestra vida cotidiana, desde los billetes con los que compramos y cobramos el sueldo, si tenemos trabajo, o vamos al almacén, al supermercado. O sea, es una religión, si lo decimos así, que está en nuestra vida cotidiana. Y el dinero y el billete que hablamos al principio, especialmente el verde, se ha vuelto un objeto sagrado muchas veces, y que nos hace vivir la vida de una forma que calculamos la ganancia de una forma como que si esta no fuera a dar la salvación y la felicidad. Cosa que poco o nada que ver o contrario es al sentido del Evangelio, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús predicó, vivió, que tiene que ver mucho más bien con
Si tenés 2 túnicas, darle una al que no tiene. O sea, si tenés dos camperas, si tenés comida, compartir el pan que tenés. No acumular riquezas que se pudren, sino acumular relaciones, de brindar amor, de relaciones saludables y sanas con el prójimo, la prójima y Jesús, ese cristianismo tan mal utilizado y mal transgiversado por todas estas teologías que hemos mencionado, justamente habla de otra historia, de otra lógica que no tiene que ver ni con el mercado, ni con la ganancia, ni con la explotación del prójimo, sino más bien con la reconciliación, con la justicia y la solidaridad. Así que en este mundo en el que vivimos, donde muchos, en algún momento, yo también, en algún momento siempre estamos corriendo detrás del billete verde o del billete que podamos para pagar las cuentas de la vida del día a día, que tengamos un momento para cuestionar esta religión, esta ideología o esta forma de habitar el mundo, y que nos podamos enfocar en las cosas importantes, en las cosas realmente valiosas para la vida, porque al fin de cuentas nadie se salva solo, y el mercado no nos resuelve la vida ni nos da la felicidad, por más que la prometa. Así que bueno, por ahí les dejo esta reflexión, esta columna de Dioses están locos, y bueno, nos podemos ir escuchando. Al final le pido a mis queridos compañeros un poco de Pink Floyd y esa hermosa canción que se llama Money. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.